Hola, estamos en una clase más de el módulo de ortopedia y traumatología de la carrera de medicina de la Universidad Jaureche, en este caso para hablar de las discopatías y las hernias de disco, que vamos a ver que es un tipo de discopatía. Es común escuchar estos términos: discopatía, abombamiento, pinzamiento, hernia de disco, protrusión discal, extrusión discal, cuando alguien se está refiriendo a problemas del disco intervertebral. La primera pregunta puede ser: ¿esto quiere decir lo mismo? ¿Son sinónimos? El complejo disco-cuerpo soporta el 82% del peso corporal. El resto es soportado por las facetas. Y para soportar el peso, este complejo tiene que tener indemnidad en los cuerpos vertebrales, en los discos intervertebrales y en los platillos. ¿Qué características tiene un disco normal? En la clínica del paciente, la característica que tiene un disco normal es la ausencia, es decir, la persona no percibe que lo tiene. Ayudar a que transitemos por la vida y que podamos ocuparnos de otras cosas y podamos ser felices y eso nos permita movernos, es parte de la función que le tenemos que agradecer al disco. Radiográficamente también tiene características el disco normal y también en resonancia. Vamos a ir viéndolas. En una radiografía, el disco no se puede ver. Lo que sí vemos es la altura del disco, es la separación que hay entre un platillo y otro platillo. Los platillos tienen que ser lisos y curvos, porque de alguna manera está marcando el límite del disco. Si son discos lumbares, lo ideal es que tenga una forma en lordosis, o sea que sea más grande por delante que por detrás. Y la altura tiene que ser la tercera parte del cuerpo vertebral. Esas son características de un disco en una radiografía y estamos hablando en realidad de algo que no se ve. Son características de los límites que tiene ese disco. ¿Qué características tiene que tener en resonancia magnética? Aquí va a depender mucho de la secuencia. El disco donde mejor se ve es en la secuencia T2 o en la técnica de supresión grasa. Y se tiene que ver, como lo están viendo en esta resonancia magnética, los bordes del disco tienen que coincidir con los bordes de la vértebra. Como ven, hay una continuidad entre el disco y la vértebra, adelante y atrás. Los platillos tienen que ser lisos y curvos y el disco tiene que ser alto, la tercera parte, recuerden, de lo que es el cuerpo vertebral, y tiene que estar hidratado o sea, se tiene que ver blanco en estas secuencias. Ahora bien, eso es un disco normal. Estas son todas afecciones de un disco intervertebral. En realidad no quieren decir lo mismo, pero muchas veces se utilizan como si fueran lo mismo. Es más, la hernia de disco prácticamente ha ganado la calle. Si uno, en medio ahora de la pandemia, no sabemos en qué momento se va a escuchar esta clase, pero si en medio de la pandemia, que no se habla tanto, pero uno guarda 1,5 metros, 2 metros de distancia en una cola, y alguien le comenta al otro: me duele la cintura, es probable que quien esté en la cola le diga: ojo, por ahí tenés una hernia de disco, considerando que el disco es lo peor que nos puede pasar en la columna y muchas veces lo único. La confusión que se da muchas veces por estos términos ha llevado a que sociedades norteamericanas de traumatólogos, neurocirujanos, de imagenólogos, trataran de ponerse de acuerdo en la nomenclatura. Aquí vemos lo que es un disco normal. El disco normal es un disco que es convexo en toda su superficie y cóncavo en la parte posterior. Y tiene que tener el mismo
límite, es decir, la misma dimensión que el cuerpo vertebral. Si ese disco amplía su superficie en forma homogénea, como si fuese una galletita merengada a la que ustedes comprimen desde las tapas y ven cómo el relleno y la frutilla se va para los costados, ahí tenemos lo que se llama un abombamiento simétrico. Si esto lo hacen solo de un lado, tenemos un abombamiento asimétrico. ¿Cuándo hablamos de hernia de disco? Hablamos de hernia de disco cuando la salida de parte del disco intervertebral de su hábitat normal es en menos del 25%. O sea que si esto lo tratamos de dividir y decimos esta superficie es el 25%, si tiene que ser menos del 25% para que uno hable de una hernia de disco. Y la hernia podrá ser protruida cuando conserva algo de anillo y después vamos a ver que la superficie de disco que sale es menor a la altura del disco intervertebral. Extruida cuando el anillo se rompe y el contenido sale por fuera del disco. Y secuestrada o migrada es cuando esto pierde contacto, es decir, no hay entre el fragmento que se salió y lo que quedó de disco no hay ningún contacto y esa hernia puede migrar dentro del conducto. Esta nomenclatura tenemos lo que es un disco normal y tenemos lo que son las distintas posibilidades de hernias de disco. Así que ahora pregunta, ¿son lo mismo? No son lo mismo. ¿Qué quiere decir cada cosa? Discopatía es cualquier lesión del disco. En general, cualquier lesión que no sea infecciosa. Aquí hablamos de la deshidratación, del desgarro, del abombamiento, de la hernia, del pinzamiento. Son todos tipos de discopatías. Abombamiento es el aumento global de la circunferencia. Generalmente esto en la radiografía lo vemos como un pinzamiento. Y ese abombamiento es, repito, es la galletita merengada que ustedes están comprimiendo, es una cubierta de un automóvil que está desinflada y entonces al perder altura se va para los costados. ¿Qué es un pinzamiento? Es la disminución en una radiografía. El término pinzamiento habla de que los cuerpos vertebrales se acercan unos a otros. ¿Qué es una hernia de disco? Es la salida de parte del disco de su hábitat natural. Y recuerden que para hablar de hernia, esta salida tiene que ser menor al 25%. Protrusión discal y extrusión son dos tipos de hernia de disco. La protrusión es cuando está contenido la hernia por el anillo y el fragmento que sale tiene menos, es inferior a la altura del disco. La extrusión es cuando no está contenido por el anillo y el fragmento tiene más superficie que la altura del disco. Tanto la discopatía, el abombamiento, pinzamiento, hernias, todas pueden dar lumbalgia, pero las únicas que pueden dar radiculalgia, o sea, dolor irradiado a los miembros inferiores, son las hernias. Lo que puede ocurrir es que una misma persona tenga distintas situaciones. Miren esta chica, esta es una chica de 23 años. Tiene un disco L3, L4 que es normal. Ahí lo están viendo, es un disco sano. Esta es la L3, L4. Tiene un disco L5, S1 que está por lo menos deshidratado. Esto es un tiempo de resonancia magnética T2, por lo tanto el líquido se ve blanco y el disco debería verse blanco, como este. En cambio aquí está deshidratado y tendríamos que ver algo axial para ver si esto que sobresale, si esto pequeño que está sobresaliendo es una imagen de una protrusión o de un abombamiento. En cambio el disco L4, L5, si ustedes lo ven, no solamente está deshidratado, todavía tiene altura, pero está absolutamente extruido. Y digo extruido porque
la altura que tiene este fragmento es mayor que la altura del disco. Entonces, esta misma persona tiene un disco sano, un abombamiento o protrusión con deshidratación y una hernia de disco extruida. ¿Qué clínica pueden tener las discopatías? Pueden dar lumbalgia, pueden dar radiculalgia. La lumbalgia a veces es difícil de distinguir de una lumbalgia inespecífica y eso hace que tengamos que tener mucho cuidado. Para nosotros, la lumbalgia es producida por una discopatía cuando se asocia con algo denominado MODIC1. Eso significa que en la resonancia magnética, los platillos vertebrales tienen una señal de edema, o sea, son hipointensos en T1, hiperintensos en T2. Cuando la discopatía tiene un MODIC1 asociado, por lo general creemos que sí puede ser responsable de la lumbalgia. Y puede dar radiculalgia, y la radiculalgia podrá ser una cruralgia si es de raíces altas, con dolor en la parte anterior del muslo, o una ciática si estamos hablando de raíces bajas. Muchas veces se denomina ciática o lumbociática, a veces a las lumbalgias y a veces a las cruralgias. En realidad, ciática en medicina es cuando el dolor sigue el territorio del nervio ciático y eso es parte posterior del muslo, anterior y posterior de pierna y pie. Todas las discopatías en algún momento van a llevar a la artrosis. Y todas las discopatías pueden ser actores de reparto o en algunos casos actores principales en ese cuadro que es el conducto lumbar estrecho y provocarnos clínicamente una claudicación intermitente neurogénica. Las discopatías pueden dar lumbalgias. Las lumbalgias ya dijimos que son difíciles de distinguir. Pero tiene una característica cuando es por la columna, por la parte discal. La persona está peor si se sienta que si se para y suele tener contractura muscular. Si un paciente que tiene una lumbociática prefiere no sentarse y se queda parado en el consultorio, ya con eso solo sospechen que puede tener una hernia de disco. Y además se puede ver una actitud escoliótica, una escoliosis postural, para tratar de alejar la raíz del dolor. Las radiculalgias van a depender mucho de la raíz, la clínica que tiene. Y normalmente la clínica es, sabiendo la anatomía, sabemos que a esa anatomía le podemos agregar que tengan hipoparestesias en el territorio, hipotrofia o paresia en el territorio, el reflejo alterado y los signos de tensión. Y los signos de tensión son, si es un nervio ciático, la maniobra se llama maniobra de Laseg. Quien examina flexiona la cadera manteniendo la rodilla extendida y luego dorsiflexiona el pie. Si esto provoca dolor, o sea es un LASEG positivo, pensamos que hay un problema en el nervio ciático. Si en cambio el paciente tiene una cruralgia y el dolor es en el crural va por delante de la cadera. Por lo tanto, para poder tensionarlo, para estirarlo, tenemos que hacer una extensión de cadera flexionando la rodilla. Se llama Wasserman o Laseg invertido. Hay una prueba que hacen los médicos que se dedican a laboral para distinguir una ciática de una simulación y es que después de hacer la maniobra de Laseg le provocan una flexión de la rodilla, o sea, tratan de hacer esto. Si al flexionar la rodilla el paciente dice que le duele más, entonces quien lo examina sospecha que en realidad está simulando o al menos que el dolor no tiene una base orgánica. Entonces, esto de anatomía, hipohiparestesia, la hipohiparestesia va a dar, si por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene una hernia de disco extruida, y es una hernia de disco L5-S1.
está comprimiendo la raíz S1. Sabiendo esto, vamos a ver que la hipo o parestesia la va a tener en la parte posterior de la pierna y externa del pie. La hipotrofia la vamos a ver en los gemelos, en la pantorrilla. La menor fuerza la va a tener en el tríceps, por lo tanto, si lo hacemos caminar en puntas de pie, se le puede caer el talón. Vamos a ver que hay una arreflexia o una hiporreflexia del tendón de Aquiles y como esto forma parte del nervio ciático va a tener un signo de la SEC positivo. Así que si uno revisa un paciente y el paciente tiene esta clínica, uno va a suponer que en la resonancia tiene que tener estos hallazgos. Y por el contrario, si en uno en la resonancia ve esos hallazgos, esto tiene importancia solo si el paciente tiene esta clínica. A eso se le llama coincidencia clínico-imagenológica. En todo nivel, estos son tres esquemas. Un esquema visto la columna desde atrás, hemos retirado todo el arco posterior, un corte axial y un corte sagital. Esto también es importante porque es como podemos ver a la columna en una resonancia magnética. Vamos a concentrarnos en el disco L4-L5. Así que esto sería una imagen frontal, esto es una imagen sagital y esta es una imagen axial. Siempre en cualquier nivel vamos a encontrar una raíz que está saliendo, que es la que sale por el foramen, que si el disco es L4, L5 va a ser L4, una raíz que está pasando, perdón, la raíz que está pasando, que es esta, que es la raíz de paso, que es L5, y la cola de caballo, que son estas raíces de aquí. Según las hernias, tienen además ubicaciones diferentes. La hernia puede estar ubicada en el centro y ser una hernia medial o posteromedial. Puede estar hacia atrás y hacia los lados, posterolateral. O puede estar en el foramen o fuera del foramen, foraminal o extraforaminal. También hay una hernia que se mete adentro del hueso, se llama intraesponjosa o hernia de Schmorl. Si tenemos un disco L4, L5 y tenemos una hernia que es medial, la hernia medial muchas veces no da síntomas o puede dar algunos síntomas bilaterales, pero son las mejores toleradas y muchas veces son hallazgos. La hernia posterolateral, en cambio, es la que suele comprimir la raíz de paso. Si tenemos una hernia posterolateral en el disco L4, L5, va a comprimir a la raíz L5. En cambio, la hernia tiene una ubicación forámino o extraforaminal, va a comprimir a la raíz de salida. Y la raíz de salida en el mismo disco es L4. Y la clínica que va a dar va a ser una clínica de raíz L4. Esto nos permite a nosotros, cuando revisamos a un paciente haciendo una semiología minuciosa, saber qué raíz tiene afectada y si pedimos un estudio complementario para verificar cómo está esa raíz. Es decir, sabemos lo que vamos a ir a buscar a ese estudio. Estos son cuadros que están en todos los libros y que hacen referencia a las raíces con los dermatomas, con el músculo para ver dónde uno puede tener la hipotrofia, los reflejos y los movimientos que van a estar afectados. Aquí vemos imágenes de dos pacientes. Esta es una chica, la que mencionamos hoy, de 23 años, y este es un varón de 56. Los dos tienen una hernia de disco extruida. Los dos tienen una hernia de disco enorme, enorme, y cualquiera puede predecir que la clínica de los pacientes, de estos dos pacientes, es de un importante dolor radicular. Sin embargo, uno mejoró sin cirugía y otro necesitó ser operado. La mayoría de los pacientes con ciática tenemos que saber que mejoran sin cirugía.
Eh, Uno cuando piensa en una hernia de disco, el paciente piensa solamente en lo que le provoca el dolor en la pierna. Nosotros deberíamos pensar, por un lado, que hay un tejido que se sale del lugar, pero hay un disco que queda roto. Y esos van a tener características diferentes uno y otro. Es así que la historia natural, el 80% del tejido que se hernia se puede resolver solo clínicamente. El disco que queda roto, el 100% va a ir a los cambios artrósicos. La que terminó en la cirugía fue la chica de 23 años. El varón de 56 tuvo una evolución natural benigna, más allá que quien lo había derivado lo derivó por mucho miedo que esto, al comprimir, al ser una hernia tan grande, este fragmento herniado es tan grande que comprime prácticamente todo el conducto, que pudiera dar un síndrome de cola de caballo. Sin embargo, 2 meses después, miren la resonancia magnética y de esta hernia enorme puede ser que haya quedado un pedacito chiquito acá. Pero el saco dural, que ustedes lo ven como viene por aquí y como aquí está totalmente apretado, haciendo una especie de un reloj de arena muy comprimido, aquí el saco dural recupera la forma y las raíces vuelven a tener buen lugar. Y en este caso, lo único que necesitó es tiempo. Si a este paciente alguien le hubiese indicado corticoides, analgésicos, que de hecho solemos dárselos, le hubiese dado ozono, le hubiese puesto imanes, le hubiese hecho flores de Bach, o le hubiese sugerido que mirara Los Simpson y Casado con Hijos, seguramente el paciente hubiese evolucionado de la misma manera. Por lo que si el día de mañana alguno de ustedes decide hacer medicinas alternativas, es muy bueno conocer la historia natural, porque cuando los pacientes pueden mejorarse solo con el paso del tiempo, le hagamos lo que le hagamos, tenemos gran parte del éxito asegurado. Sin embargo, cuando existe esta situación que se llama síndrome de cola de caballo, que es muy, muy rara, extremadamente rara, pero si existe, el paciente debe ser operado inmediatamente. ¿Cómo hacemos para diagnosticar un síndrome de cola de caballo? Por un lado tiene clínica de hernia de disco, o sea, hay una dolor lumbar y radicular con un territorio o varios territorios afectados, pero se tienen que sumar estas dos cosas. Si no están estas dos cosas, no es un síndrome de cola de caballo. Hipo o anestesia en silla de montar. ¿Por qué? Porque es la zona que están las raíces bajas de la cola de caballo y hay compromiso esfinteriano y sexual. Es muy raro que alguien con mucho dolor piense en sexo. Uno suele defecar a veces una vez por día, pero suele orinar varias veces en el día. Entonces el compromiso que quien padece un síndrome de cola de caballo nos va a venir a contar va a ser el compromiso urinario. Y lo primero que percibe es que no puede orinar. Hace muchos años realizamos con otros dos colegas un trabajo sobre pacientes operados de hernia de disco y encontramos que el mejor resultado eran los trabajadores independientes, cuando había una coincidencia total de clínica y estudios y cuando estaba afectada una sola raíz. El otro dato importante acá es cuando la SEG es a menos de 30 grados y disco destruido. Pero esto de trabajador independiente está en todos los lugares, en todos los trabajos del mundo. Es decir, si el que padece el problema, ya sea para el tratamiento conservador o quirúrgico, es alguien que trabaja por su cuenta o que le gusta lo que hace, suele tener mucho mejor resultado que trabajadores dependientes o que están trabajando a disgusto.
Esto es como para valorar lo que se le hace en la cirugía. Esto es el abordaje, miren lo que es el dedo, y este es el abordaje. El abordaje es pequeño y actualmente estamos haciendo abordajes más pequeños todavía. Aquí se puede ver la espinosa del E5, aquí se ve el sacro, aquí se ha sacado el ligamento amarillo interespinoso. Este es el saco, acá hay un separador. Esto es algo que está separando el saco. Este es el saco dural y aquí ven el fragmento de la hernia que se está extrayendo. La cirugía puede acortar la evolución natural. En todas las estadísticas figura que si un paciente no se opera y aguanta 2 años, seguramente el resultado va a ser parecido. Es muy difícil estar 2 años sin dolor, así que si después de un periodo de un mes, 25 días, un mes y medio, depende de cada paciente, y el paciente elige operarse, porque siempre es una cirugía que le debe elegir el paciente, podemos realizar la cirugía y si se da la total coincidencia clínica imagenológica, el paciente suele tener una buena evolución. Hay que recordar que la cirugía no modifica la historia natural de la discopatía, o sea, el disco igual va a ir a la artrosis a la larga. Excepción hecha del síndrome de cola de caballo. Esa es la única excepción donde no le dejamos elegir al paciente y le sugerimos la operación. Como mensaje, las discopatías tienen diferentes formas de presentación. Pueden ser deshidratación, pinzamiento, ya dijimos que hay distintas alternativas. La hernia de disco es una. Todas las discopatías dan lumbalgia. La hernia de disco, además de lumbalgia, puede dar dolor radicular, que podrá ser una cruralgia o una ciática. La hernia se definía como la salida de parte del disco de su hábitat natural. Suele tener una historia natural benigna que hay que conocer. La enorme mayoría mejora con tratamiento conservador. El tratamiento conservador será reposo, analgésico, antiinflamatorios, kinesiología y la cantidad de cosas que quieran hacerle, pero sobre todo es la evolución natural lo que mejora esa asiática. Solo un porcentaje menor llega a la cirugía y salvo el síndrome de cola de caballo, la cirugía es electiva. Y por más que se operen o no se operen, siempre los discos van a evolucionar a la artrosis posterior. Volveremos a encontrarnos en otros videos.